Bañada por el río Magdalena y conocida como la isla fluvial más grande de Latinoamérica, Santa Cruz de Mompox encierra en sus calles un tesoro cultural único en Colombia, reconocido en 1995 por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Fundada el 3 de mayo de 1537 por Alonso de Heredia, Mompox toma su nombre del cacique Mompoj, líder de las tribus que habitaban para ese entonces la región. El lugar donde se encuentra cimentado el municipio fue el antiguo hogar de los indios malibúes. Hoy en Sucesos comenzamos a recorrer una población que tiene grandes historias que contar. Bienvenidos a Santa Cruz de Mompox. Este municipio, ubicado en el departamento de Bolívar a orillas del río Magdalena, es considerado como Distrito Especial Turístico, Histórico y Cultural de Santa Cruz de Mompox de Colombia. En 1959 fue declarado Monumento Nacional y en 1995 recibió la distinción de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con un clima cálido y acogedor, la llamada Tierra de Dios tiene mucho que ofrecer a quienes la visitan. Sus encantos son un verdadero espectáculo y las historias que se esconden detrás de algunas edificaciones hacen de este municipio un lugar atractivo y curioso para descubrir. Mompox, Tierra de Dios, es una copla boga. Los bogas eran esos hombres fornidos, mezcla entre indígenas y esclavos que impulsaban las embarcaciones por el río Magdalena. Bogar era navegar. Y ellos pues tenían su propio lenguaje, cuando navegaban, cantaban, hablaban. Y esta boga la crean ellos y tiene que ver mucho con el movimiento comercial de la ciudad en la colonia, cuando por aquí pasaban muchas embarcaciones. Y el dicho o la copla completa dice: Mompox, tierra de Dios, donde se acuesta uno y amanecen dos. Y si sopla un viento amanece un ciento, y si vuelve a soplar no se pueden contar. Entonces, por ejemplo, una persona en esa época pasaba por cualquiera de estos puertos a las 6 de la tarde, veía 10 embarcaciones y 50 personas. Volvía a pasar a las 6 de la mañana al amanecer y ya no estaban las 10 embarcaciones, sino que se habían convertido en 40, ya no estaban las 50 personas, sino que eran 200. Entonces, de ese tamaño era el movimiento comercial de la ciudad en esa época. Mompox no existe. A veces soñamos con ella, pero no existe. Le dijo José Palacios a Simón Bolívar en El General en su laberinto, al llegar al pueblo anclado en el río Magdalena, de casones de tapia, tejas de barro y jardines interminables, que conserva parte de su arquitectura colonial al haber sido aislado por el río Magdalena. Durante la colonia, el río lo convirtió en un puerto estratégico por donde salía el oro rumbo a España. Simón Bolívar, asiduo de Mompox, afirmó: si a Caracas debo la vida, a Mompox debo la gloria. Fue el primer pueblo de Colombia en proclamar su independencia. Mompox dijo ser libres o morir, independiente de España o de cualquier potencia extranjera. Por eso esa frase que está allí. Fue el primer pueblo que de verdad se desligó de los españoles de manera absoluta, la diferencia con el 20 de julio en Bogotá. Todos estos hechos independentistas fueron los que atrajeron a Bolívar a Mompox por primera vez. Mompox fue el primer pueblo que se independiza de los españoles. Los mompocinos, los hermanos Gutiérrez de Piñeres, héroes de nuestra independencia, van a Cartagena, provocan la independencia de Cartagena y un mompocino, don Juan del Corral, libera Antioquia a los españoles. Todo eso atrae a Bolívar a Mompox y viene buscando ayuda aquí cuando pierden la batalla de Puerto Cabello, la primera independencia de Venezuela. Aquí es acogido por los hermanos Gutiérrez de Piñeres y los Germán de Ribón, y ellos lo declaran comandante general del distrito militar de Mompox, creen en él, lo financian además, le dan dinero, le dan armas, embarcaciones y le dan lo más importante, un ejército de 400 hombres con los que Bolívar sale de Mompox a emprender la llamada campaña admirable, que es aquella con la que termina liberando Venezuela en su segunda independencia. Por eso esa famosa frase de agradecimiento que vemos allí enfrente que dice que si a Caracas debo la vida, a Mompox debo la gloria. Aquí inició prácticamente su carrera militar y política. Llegó aquí siendo un desconocido de 29 años, era un coronel, y después de esta campaña terminó siendo un general y después de ella se le empezó a reconocer como el libertador.
Bolívar visitó Mompox 8 veces y habida cuenta de que los momposinos le ayudaron para la campaña admirable con un ejército de 400 ciudadanos bien dispuestos para luchar por la independencia. Aquí tenemos la piedra de Bolívar, aquí se encuentran inscritas las 8 visitas que hizo el Libertador a Mompox con sus fechas exactas de llegadas y de salidas. Estas flechitas a la izquierda nos indican por dónde entró y hacia dónde salió, siempre por aquí, por el río Magdalena. Vemos su primera visita cuando vino en busca de ayuda en diciembre de 1812. Se va a los 3 días con el ejército de 400 momposinos, los famosos 400 valerosos momposinos, en triunfo hasta Caracas en la campaña admirable. Y de allí vino 7 veces más, la última de ellas en mayo de 1830, 7 meses antes de morir. En esta última visita ya iba muy enfermo, y aquí ya pasa a morir a Santa Marta cuando muere en diciembre de este año. En esta visita, en febrero de 1815, instauró en Mompox la Guardia Nacional Bolivariana, la que hoy en día tiene el presidente del vecino país como su ejército personal. La crea en Mompox en 1815. El río Magdalena ha sido uno de los protagonistas más destacados de la vida económica, política y cultural del país. Este actor resulta fundamental para entender procesos como las comunicaciones, el comercio e incluso el establecimiento de límites territoriales. Pero su protagonismo no solo se percibe en esta escala nacional. Si se analiza con detenimiento, permite entender cómo su curso ha afectado también el papel de los pueblos y ciudades que se extienden a lo largo de sus casi 1.600 kilómetros. Un caso significativo en este sentido resulta ser la transición que tuvo lugar entre las ciudades de Mompox y Magangué después del periodo colonial y que posicionó a esta última como la segunda ciudad más importante del departamento de Bolívar. El río abandonó a Mompox, dejando apenas un brazo que no era navegable. Desde ahí comenzaron sus penurias. Una de las cosas por las cuales los españoles deciden fundar la ciudad en este sitio era por su posición estratégica frente al río Magdalena para el comercio. En la colonia, Mompox se convirtió en uno de los puertos principales del país. Era casi que la mitad de camino entre Cartagena y Honda, que era el recorrido frecuente que hacían las embarcaciones por aquí por el río Magdalena, por lo que Mompox vivió un periodo de riqueza y de opulencia de más de 300 años por cuenta del comercio por el río, pero sobre todo por el contrabando. Fue una ciudad muy opulenta, todo ese dinero del contrabando y del comercio nos dieron esta ciudad muy bonita que tenemos hoy en día, pero todo eso cambia a partir de un accidente natural a mediados del siglo XIX a la altura del Banco Magdalena. Ahí ocurre un accidente natural que provoca de que el río se nos parta en 2 brazos. Y frente a nosotros nos quedó este brazo, que es el más estrecho, al que le llamamos el brazo de Mompox del río Magdalena. El mayor caudal tomó otro rumbo muy lejos de acá, conformando un brazo nuevo, al que le llamamos el brazo de Loba, o le decimos también Río Grande, porque es mucho más ancho que este. Si el río hubiese continuado con ese progreso tan fuerte que traía, tal vez todas estas edificaciones antiguas con el tiempo las hubiesen derribado para construir edificaciones modernas, como ha ocurrido en otros lados. Entonces, este aislamiento permitió que la ciudad se conservara cultural y arquitectónicamente hablando. Y a partir de ese momento, Mompox quedó ahí detenida en el tiempo, congelada en el siglo XVIII, y eso fue lo que tuvo en cuenta la UNESCO para declarar este centro histórico como Patrimonio de la Humanidad en 1995 por su grado de conservación. A partir de ese momento, entonces, también se conformó la llamada isla de Mompox o la isla Margarita, que es la isla de río más grande de Latinoamérica, con una extensión de casi 3.000 kilómetros cuadrados, 7 municipios incluyendo a Mompox, y es una isla bañada por los 2 brazos del río que se desprenden en el banco y luego se vuelven a juntar, se encuentran de nuevo en un punto al norte de la isla llamado la Boca de Tacaloa, antes de llegar a Magangué, y de ahí sigue su rumbo hasta su desembocadura en Barranquilla, Bocas de Ceniza. La calle de la Albarrada o Carrera Primera adquiere su nombre de la solución técnica denominada albarrada o barrera para la contención de las crecientes del río, construida en mampostería de adobe aglutinado con argamasa. Por tradición oral se sabe que además de su carácter protector de las inundaciones, este muro tuvo una función de protección militar. Mompox se desarrolló con 3 calles paralelas al río Magdalena, 3 calles largas, y la primera de ellas es esta, la calle de la Albarrada. Era la calle del comercio y una parte era, digamos, de vivienda.
Esta calle toma este nombre por estas murallas tipo albarrada. Albarrada es un término árabe que significa muro de protección. Es este muro o muralla que nos defiende de los crecientes del río Magdalena. Esta calle fue muy importante porque fue la calle del comercio. Aquí se inicia todo prácticamente. Este es como el génesis de Mompox. Se inicia el comercio. También se apostaron los marquesados, que fue, digamos, las familias terratenientes de la época y con títulos nobiliarios. Entonces fue una calle muy importante en la época de la colonia. Caminando por las calles de Mompox se encuentra uno con verdaderos tesoros arquitectónicos y culturales. Detrás de sus paredes se tejió la historia de una ciudad de renombre continental. El convento de San Carlos es uno de ellos. Data su construcción de finales de 1600. Era antes un convento asiento de los sacerdotes jesuitas que fundaron allí la Casa Colegio. Pero cuando fueron expulsados de los dominios de España y sus colonias el 27 de febrero de 1767 por orden de Carlos III, dejó de ser convento. En este histórico edificio se inauguró el 29 de agosto de 1809 el Colegio Universidad de San Pedro Apóstol, primera universidad del Caribe colombiano, fundado por don Pedro Martínez de Pinillos. En la actualidad sirve como alcaldía municipal de Mompox, y en el interior de su torre se encuentra el reloj público más antiguo de la ciudad. Este fue el edificio donde los jesuitas colocaron iglesia, colegio y convento. Dejó de ser todo ello porque los jesuitas fueron expulsados por la corona española, ya que ellos a través de la educación instruían indígenas, esclavos y los ponían en contra de la monarquía española, además del poder económico que tenían. Por eso el rey Carlos III los manda a expulsar no solo de Mompox, sino de toda la Nueva Granada. Y al expulsarlos, los expropiaban, les quitaban sus propiedades. Y por eso este edificio deja de ser todo ello, comienza a tener distintos usos con el tiempo. Y hoy en día es la sede de la alcaldía de Mompox. Caminando por las calles de Mompox llegamos a uno de los edificios más representativos de la ciudad, el edificio del Mercado Viejo. Fue construido en el año 1911 por el gobierno de esa época y durante más de 60 años prestó sus servicios como mercado público de Mompox. Se encuentra ubicado en la Plaza Real de la Concepción, frente a la Catedral de la Inmaculada Concepción. Este edificio está inscrito en la lista de monumentos nacionales. Es un punto de referencia de la ciudad y nos permite imaginar cómo era el manejo del comercio en la década del 10 a los años 20. Bueno, este es el edificio del antiguo Mercado Público de Mompox, un edificio que se construye ya en el siglo XX, hacia 1910, construido con la intención de albergar aquí el mercado, pero con el tiempo se nos convierte en un problema porque se queda pequeño. Como fue creciendo la ciudad, el mercado también, entonces ya el mercado no cabía allí. Y comienza el mercado a invadir esta plaza, toda la calle contigua hasta la otra plaza de San Francisco. Hubo un caos hasta el año 2002 que fue pasado para otro edificio donde se construye el mercado en otro lugar. Se dice que cuando se rodó aquí Crónica de una muerte anunciada, la película basada en la novela de Gabriel García Márquez, apenas hubo que cambiar unas cuantas cosas de la fisonomía de la ciudad. Y lo que hace más de un siglo fue considerado un desastre y supuso la ruina de muchas familias, ha servido para preservar un patrimonio arquitectónico y cultural lejos de las influencias exteriores. Este edificio es muy emblemático y en todas las producciones de cine y televisión que se han grabado en Mompox ha sido el protagonista. En la película Crónica de una muerte anunciada, que se grabó en Mompox en 1986, este edificio era la casa de Santiago Nazar, el protagonista de la historia, quien corre por aquí, por toda la plaza, y lo terminan acuchillando los hermanos vicarios y cae muerto aquí en el centro de ella. Mompox es una ciudad de historias, cuentos y misterios. En cada punto, en cada esquina nace algo que la inmortaliza.
la historia de Edith Cabrales, la mujer que inspiró al maestro José Barros a escribir la hermosa e inolvidable canción Momposina. Junto a la Albarrada está la casa donde vivía la doncella que inspiró al maestro con la letra de la canción. La voy a llevar a mi casita porque es bonita mi rosa momposina. En esta casa nació y vivió Edith Cabrales Zamudio, la mujer a la que el maestro José Barros del Banco Magdalena le compuso la famosa canción de la Momposina, que le dio la vuelta al mundo. Ella era una momposina de alta alcurnia, él era del Banco Magdalena, se conocen en un matrimonio donde fueron invitados en común allá en el Banco Magdalena. Él se enamora perdidamente de ella y le compone esta canción. Y aquí en la placa, que está aquí a las afueras de esta casa, tenemos la letra de la canción. Yo quiero tenerte. Mompox forma parte de la red de pueblos patrimonio de Colombia. Su arquitectura colonial, iglesias, conventos, plazas y monumentos lo convierten en un gran destino para visitar en cualquier época del año. Hoy en día la mayoría de habitantes desempolva sus figuras de santos, camándulas y veladoras con la intención de participar en las concurridas procesiones de Jueves y Viernes Santo, durante las cuales se visitan las iglesias más representativas del municipio. ¿Pero por qué Mompox tiene tantas iglesias? En Mompox hay tantas iglesias porque después de la fundación de la ciudad comienzan a llegar acá distintas comunidades religiosas católicas. Llegaron 5 y en su orden de llegada fueron los dominicos, franciscanos, agustinos, jesuitas y la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Cada uno llega y construye una iglesia como esta y es por eso que en Mompox hay tantas iglesias en un casco urbano tan pequeño. En este caso la que tenemos a mi espalda es la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, construida por la comunidad de los dominicos en 1544. Los dominicos fue la primera de las comunidades religiosas que llegó a Mompox en ese año y construyen este templo con el nombre de Santo Domingo. Los dominicos en 1611 en los patios de esta iglesia establecen una comisaría del Santo Oficio de la Inquisición, que hoy en día ya no existe porque después de firmar el Acta de Independencia de 1810, lo segundo fue venir a quemar ese tribunal de la Inquisición de Mompox. La filigrana que se elabora en Santa Cruz de Mompox reúne todo el acervo indígena en el tratamiento del oro y la plata. Santa Cruz de Mompox es considerada como el principal centro orfebre del país, siendo su filigrana la técnica de joyería artesanal de gran admiración en todo el mundo. Tenemos 80 años en este arte. Esto partió de mi abuelo, mis tíos, mi papá. La familia todo el tiempo ha vivido de esto. Produciendo este arte bonito y enseñando a muchas generaciones aquí en Mompox. Bueno, óigame maestro, me dice usted que son 3 generaciones, usted es la tercera generación en el mundo de la joyería. Así es. ¿Cómo es la historia de la familia? Bueno, tenemos 80 años en este arte. Esto partió de mi abuelo, mis tíos, mi papá. La familia todo el tiempo ha vivido de esto. Produciendo este arte bonito y enseñando a muchas generaciones aquí en Mompox. ¿Y cómo nace el oficio dentro de la familia? Uno de los nacimientos de este oficio fue el gusto. Ellos tenían un placer, las necesidades también vividas de esa época. No había fuente de empleo, no había fuente de trabajo. Y el arte nació para ellos. Lo conservaron y yo lo sigo conservando. Bueno, ¿y a usted le costó mucho aprender y hacer estas verdaderas obras de arte que hoy tiene aquí en su establecimiento y en su taller? Como todo, o sea, la constancia, la perseverancia y que me gusta, o sea, esta es mi vida, todo el tiempo en esto. Oiga maestro, pero para hacer una obra de arte de esas, una joya, hay que tener también mucha paciencia. Por ejemplo, estos aretes que están aquí, ¿cuánto tiempo se demora en concebirlos? Bueno, este es un par de candongas muy lindas que con la práctica se elabora en 5 días. 5 días. Pero eso lo hace usted. Un muchacho que está aprendiendo se demora mucho más. Claro, mucho más.
Así es. ¿Y dónde consiguen la plata, el oro? ¿Cómo se maneja toda esa situación? El oro y la plata vienen de aquí del sur de Bolívar, a 3 horas de la isla. Sí. Y otras partes llegan de afuera, importada, de Canadá, Perú. Pero la que más utilizamos es la plata nacional, apoyando lo nuestro. Claro. ¿Cuántas personas trabajan en su taller? Estábamos trabajando, antes de empezar la terrible pandemia, Sí. habíamos 14. Ajá. Y ahora, después que pasó todo esto, tenemos la mitad, 7. ¿Por qué se concentró todo este arte de joyería y filigrana en Mompox? Uno de los, digamos, de los refugios de la época de la colonia era aquí. Esto era un fuerte. Sí. Los piratas, los vikingos atracaban a los españoles en la época. Sí. Eran superiores a ellos en el robo, en el atraco. Ajá. Entonces, los españoles eran más astutos y encontraron acá en Mompox un refugio donde ellos guardaban, acuñaban lo que ellos también se cogían. Ellos acá refugiaban su materia prima. Ajá. Aquí hay mucho oro, pero no sabemos dónde está. Hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. Así. Oiga, maestro, muchas gracias por su tiempo. Lo felicito por todo lo que está haciendo y esperemos que los televidentes hayan visto todas las bellezas que hay aquí para que vengan a Mompox y vengan a comprar y apoyen un poquito toda esta fineza, todo este arte de la joyería, de la filigrana que tienen los amigos de Mompox. Gente linda, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana porque seguimos recorriendo todo lo que hay aquí en Mompox, sus historias y sus misterios.